Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno es estar en este espacio que hemos apartado para capacitarnos para poder servir al Señor. Este es un entrenamiento para aquellos que son candidatos para ancianos, pero también es un momento para que los que ya son ancianos y diáconos, pues también recuerden cuáles son sus deberes, sus funciones, pero creo algo fundamental. Si Dios no obra en nuestro corazón para que lo entendamos, para que nos comprometamos, o sea, si Dios no edifica nuestra mente, nuestro corazón en estos compromisos, en su palabra, pues no va a ser eh, productiva la charla. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y quiero pedirle a nuestro hermano Andrés Palacio que por favor ore para poder comenzar. Claro que sí, pastor. Amado Dios y Padre glorioso, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque permites este espacio, Señor, para venir a tus pies a ser apacentados por tu palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias por el predicador, Señor. Te ruego que le des sabiduría y a nosotros también sabiduría y dispón nuestra mente y nuestro corazón y los ojos espirituales sean abiertos, Señor, para que tu palabra entre y penetre en nuestros corazones, renueve nuestras vidas, renueve nuestra mente, nuestro razonamiento, como dice tu palabra, que renueva nuestro entendimiento, Señor, por medio de aquel que predica tu palabra. Dale sabiduría, Señor. Gracias por el momento. Te pedimos y dejamos en tus manos que doblegues de nuestros corazones todo lo que hay que cambiar como hombres de la pasada vida, Señor, y renuévanos, haznos hombres valientes, fortalecidos en ti para llevar tu palabra y ser hacedores de ella como siervos y ministros tuyos, Señor. Dejamos esta tarde en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Durante estas primeras clases, si no me equivoco, ya son 7, hemos estado revisando los temas de los ancianos en el Antiguo Testamento. Eh, ¿Por qué estamos partiendo de esto? Porque el oficio de ser anciano es algo muy importante. El oficio de ser anciano es algo que nosotros tenemos que considerar y es bíblico, es como Dios gobierna. Y lo que hemos entendido hasta aquí es que estamos ejercitando la autoridad a través de algo que es muy importante. Y queridos hermanos, es ahí lo que no, yo quiero que hoy ustedes me comprendan. Y es entender y comprender que estamos sirviendo a Dios en el reino de Dios. En esta segunda parte que vamos a entrar, tenemos que considerar algo muy importante. Y lo que tenemos que considerar en este estudio para los ancianos es que vamos a aprender que también el Nuevo Testamento lo habla. Y eso es muy importante. Ahora, fácilmente pudiéramos ir desde la palabra presbítero, desde la palabra anciano, pero yo quisiera que nosotros consideremos algo que es muy importante. ¿Cuáles son sus nociones y entendimiento de anciano? Ustedes desde que han leído el Nuevo Testamento, ¿cómo o por qué cita el Nuevo Testamento este término? Ustedes, ¿cuál es el conocimiento que ustedes tienen? Es una pregunta. Bueno, anciano, lo que he podido pues, percibir por medio de las predicaciones de la iglesia es que anciano en su tiempo se le llamaba a aquellos hombres de mayor experiencia, por decirlo así, dentro de una comarca o dentro de una institución o una iglesia o un lugar donde pues se predicaba a Dios y eran aquellos miembros que contaban con experiencia y sabiduría
y también conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, digamos que lo que yo entiendo es que un anciano representaba no solamente conocimiento de las cosas de Dios, sino también experiencia y era un miembro, por decir algo así, que hacía parte de un ministerio, de una iglesia local o de un sitio donde se instruía la palabra de Dios. Ok, muy bien. Diácono Mario, ¿usted qué piensa? Pues está bien. Sí, los ancianos, según la Biblia, son no, personas que ya llevan conociendo la doctrina, la enseñanza del Señor y que pues el Señor los había colocado bajo autoridad para dirigir, para orientar, para guiar. Y lo que vimos en las clases pasadas, Sí, que hablaba de que son consejeros, que daban el ejemplo, que participaban en lo judicial, bueno, en las diferentes formas de gobierno que hay, por decirlo de alguna manera, en alguna sociedad. No solamente en la consejería, sino en lo civil, como jueces y otras, recuerdo. ok. Debemos comprender la naturaleza del gobierno eclesiástico. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra hebrea saken ha sido traducida al griego por la palabra presbítero, la cual a su vez se ha traducido al español como presbítero, ¿sí? La del griego es presbúteros y en español es presbítero. Y a veces es traducida como anciano en algunos pasajes del Nuevo Testamento, el conjunto de presbíteros reunidos que se denomina. Algunas veces nosotros lo entendemos de la siguiente manera: el concilio de los ancianos, y en otras el Sanedrín, o sea, el conjunto de ancianos por el cual se gobernaba el pueblo de Dios. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio o el conjunto de ancianos dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es en esta primera parte de la segunda parte? Yo quiero que notemos algo que es importante. Toda persona que desea servir a Dios tiene un llamado interno. Toda persona que desea servir a Dios lo hace con sus dones y talentos. No todos los miembros de la iglesia fueron llamados a ser autoridades dentro de la iglesia. Entonces, esto está hablando de algunas diferencias o tipos de miembros, no de jerarquía ni de dignidad, pues la dignidad de cada hijo de Dios está en la obra de Cristo, está en la persona de Cristo. Y es algo que yo quisiera que tú y yo, nosotros hoy meditemos. El hecho de que seamos ancianos simplemente nos llama a tener una función diferente dentro de la iglesia. A veces los miembros ordinarios piensan que ellos tienen una responsabilidad más lapsa o más permisiva frente a ser diácono o ser anciano o ser pastor de la iglesia. Y yo quiero recordarles algo importante, que la misma responsabilidad que tiene el pastor, el anciano, el diácono y el miembro de la iglesia es presentarse delante de Dios cada domingo haciendo las cosas que debe de hacer. Entonces, fíjese que esto que manifiesta que Dios está gobernando su iglesia y nuestras vidas. Normalmente nosotros no lo tomamos de esta manera. Nosotros lo tomamos de una manera totalmente diferente, mucha más laps. Entonces, como yo no soy anciano o no soy diácono, o visto de cualquier manera, o hablo de cualquier manera, o llego a cualquier hora, bueno, no es tan importante que yo vaya, pero lo que yo quiero llamar la atención es que Dios manifiesta su reino y la naturaleza del gobierno eclesiástico a través de funciones. El término utilizado para concilio de ancianos es
presbiterio, que también se puede traducir, ¿sí?, como asamblea o junta de ancianos. Hay tres pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan básicamente de lo que nosotros estamos meditando hoy. Está en Lucas 22:66 y Hechos 22:5. Y nos da el sentido de personas que son sabias, son mayores de edad. Cuando digo mayores de edad, no estoy diciendo que sean ancianos o viejos, sino personas que son responsables, que tienen una cierta reputación dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, se llamaba Sanedrín. O sea, lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día no es algo que recién apareció o recién está pasando las cosas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna duda? Sí, señores, claro. Entonces es algo importante, ¿sí? Es algo importante. El mismo deber que yo tengo como pastor de preparar la clase para la predicación, el resto de la congregación cumple las razones fundamentales de hacerlo para escucharla. La labor de ancianos y diáconos es estar atentos en el cuidado del pastor y de la iglesia, que la doctrina sea la correcta, que las motivaciones sean las correctas, ¿sí? Tanto para poder mejorar y corregir, pero también como para aprobar, felicitar que todo está yendo bien, porque no es solamente el predicador predicando, sino es Dios hablándonos a todos nosotros y toda la iglesia estar adorando a Dios, ¿sí? Por eso en el momento donde nosotros que tenemos históricamente del Señor Jesús, nosotros vemos algo que es interesante, el rol del Sanedrín en los tiempos de Jesús, y tuvo su origen en la llamada Jerusía. Posiblemente ustedes no han escuchado esta palabra, pero durante el periodo de la influencia helénica sobre Palestina, o sea, la parte donde estaba Israel, el Jerusía era el senado que gobernaba la nación judía y estaba presidido por el sumo sacerdote. En los tiempos del Nuevo Testamento, esta Jerusía llegó a denominarse concilio o Sanedrín y era una corte de justicia. Y esto nos debe llamar la atención porque nosotros tenemos que comprender que el pueblo de Dios debía vivir y ejercitarse para Dios. Lo que quiere decir que toda nuestra vida, toda nuestra vida, debemos darle cuentas a Dios. Es muy fácil decirle que los hijos se sujeten a los padres, que la esposa se sujete al marido y el marido se sujeta a Cristo. ¿Y cómo se sujeta a Cristo? ¿Cómo los hombres dentro de la iglesia se sujetan a Cristo? Es una pregunta. Pues tratando de hacer la voluntad del Señor. Sujetándose al pastor en la iglesia, sujetándose a las autoridades. Ok, no es al pastor, es a las autoridades. Dense cuenta que el pastor también se tiene que sujetarse al presbiterio o al conjunto de ancianos, o sea, él es uno más de esta corte o de esta asamblea. Y aunque en algunos casos tiene la capacidad y el deber de exponer la palabra y presentar la teología, el voto de él, la participación de él, tiene el mismo valor que cada uno de los ancianos. En términos prácticos, el voto del pastor es uno y el voto de los ancianos, ¿cuánto vale? Uno. Sí, igual. Entonces nos vamos dando cuenta que no hay esta jerarquización que a veces nosotros pensamos que existe.
y es algo que nosotros tenemos que considerar claramente porque a veces nos olvidamos. Entonces, en los tiempos del Señor Jesús, el término Sanedrín se empezó a usar de una manera para que se consideraran todos los asuntos administrativos y públicos en medio del pueblo de Dios. De manera que los judíos fueron libertados en medio de la monarquía, tenían que ser gobernados por personas que eran llamados para esto y normalmente en los tiempos de Jesús eran por el sector aristócrata. ¿Por qué era por los aristócratas que se conformaba el concilio o el Sanedrín? ¿Quién lo sabe? Pues según el término, tiene que ver con una clase, con una élite, Sí, sí, pero hay unas razones históricas por qué está sucediendo eso. ¿Quién lo sabe? por la situación política del momento, ¿no? Que ellos estaban buscando proteger la nación. Sí, pero miren, nosotros tenemos que ser un poco sensatos en nuestro análisis histórico y teológico, porque si no vamos a caer a pensar cosas equivocadas de los ancianos, de los presbíteros o del Sanedrín en ese momento. Hay algo que diferenciaba, hay algo que diferenciaba en los tiempos de Jesús, ¿cómo se llama esto? Al pueblo de Dios, de los aristócratas, que los aristócratas, ellos habían sido instruidos en letras, en ciencias, en política. O sea, ellos son llamados como ancianos, tanto como en el Antiguo Testamento, porque los padres le dedicaban a estos hijos o a estos miembros del pueblo una instrucción y una educación superior con la capacidad de dirigir al pueblo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. De cierta forma eran académicos, más instruidos que un pueblo regular, por decirlo así. Ajá, exactamente. Sí, claro. No tanto como una élite clasista, como diciendo lo que hoy nosotros podemos ver, ¿no? Realmente los dirigentes del pueblo de Dios en todas las épocas fueron personas que se les notaba en su forma de hablar, de vestir, en su forma de discernir, de pensar, por los conocimientos que tenían y porque eran preparados e instruidos para esto. O sea, ellos sabían, voy a hacer un ejemplo, que Simeón tenía un hijo y iba a ocupar su cargo y para eso tenía que ser instruido. Y de esa manera habían clases aristócratas o pudientes, porque ellos sostenían también con impuestos y con su educación y con su discernimiento. Voy a hacer un ejemplo. Si nosotros necesitamos considerar estudios, vamos a hacer un ejemplo que le digamos al diácono Mario y a nuestro hermano Andrés Palacio. Y bueno, está acá Juan David. Si ustedes quieren ser ancianos, tienen que tener un título de teología de la San Buenaventura. ¿Cuánto vale eso? Si el semestre vale 6 millones y son 10 semestres, son 60 millones que tienen, ¿los tendrían? No, señor. Ok. De esta misma manera funcionaba en los tiempos del Sanedrín, porque las personas invertían con todos sus recursos, no solamente era una clase élite para gobernar, sino era una clase preparada para el gobierno, porque fácilmente nosotros podemos hablar mal y pensar en la monarquía, la aristocracia, como un segmento separado del pueblo de Dios, simplemente para enriquecerse y simplemente para enseñorearse del pueblo, y no era de esa manera.
Dios había puesto a los Pero en príncipes. la Biblia, Señor, que pues igual lo que dice es cierto, pero también eh, en la aristocracia, en eso, pues si eran tan doctos, tan elegidos, ¿cuál era el conflicto con Cristo? Porque querían mantener su estatus, su reconocimiento, sus monedas, su posición, su poder económico, social, político, o sea, también ahí había un conflicto que uno no puede pasar por alto. Y pues hoy en día es igual, o sea, eso no ha cambiado, porque hace parte de nuestro pecado, de nuestra maldad. ok, muy bien, diácono Mario. O sea, no es suficiente el desear, no es suficiente el poder, sino tenemos que mirar que realmente el que sirva a Dios porque conoce a Cristo y está en Cristo. Hay algo que es muy interesante. Muchos del Sanedrín en los tiempos de Jesús, como José de Arimatea, Nicodemo, fueron hombres que amaron, creyeron y sirvieron al Salvador. Y hay otros que no. Hoy en día también tenemos pastores, ancianos y diáconos que vienen a la iglesia a servir porque conocen a Cristo, pero hay otros que lo hacen sencillamente porque les interesa el poder, les interesa su propia dignidad. Sí, En los, claro, es igual. exactamente. Entonces, nosotros consideramos que estamos en una iglesia bíblica y nosotros tenemos que considerar por qué queremos ser ancianos, por qué queremos ser diáconos, porque es un privilegio servir al Señor. O sea, no es, os voy a hacer un ejemplo. Si el domingo no tuvieras que participar en la iglesia, ¿vendrías de saco y corbata para Dios? Si el domingo no te tocara dirigir o no te tocara hacer algo dentro del culto, ¿vendrías con la misma disposición, el mismo ánimo? Porque eso es algo interesante que tenemos que preguntarnos, porque en los tiempos de Jesús el Sanedrín se había vuelto un cuerpo de activos y poderosos hombres que administraban los asuntos judíos, pero muchas veces lucraban y hacían cosas que no eran correctas. La historia nos cuenta que habían 70 miembros elegidos entre todo este grupo de aristócratas, ¿sí? Y que tenían muchas influencias. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere ser anciano? ¿Para qué quiere ser diácono? O en su defecto, si hubiera acá algún candidato para ser pastor. Porque la lucha siempre va a ser la misma con el pecado. La Biblia nos cuenta que en los tiempos de Jesús había sumos sacerdotes como Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos eran de familia de sumos sacerdotes. El gran peligro de ser anciano de la iglesia sin Cristo termina siendo una situación que evidencia los corazones de las personas. Por eso yo les pregunto a cada uno de ustedes. Es una pregunta retórica, no es para responder, sino es una pregunta para que nosotros evaluemos y miremos y digamos, ¿realmente queremos servir al Señor? ¿Es un privilegio servir al Señor? ¿Es un privilegio extender el reino de Dios? Porque sobre nuestros hombros va a recaer el cuidado de la iglesia. Y es algo que nos debe llamar la atención. Claro, sí, señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque alguien puede pensar, bueno, el domingo no me toca predicar, entonces ¿a qué voy? ¿Usted se imagina que el pastor pensara eso? O el anciano, no, pues es que a mí no me toca hacer nada solo. No, es que usted va a ser un veedor, pero también a dar adoración a aquel que nos salvó. Nuestro deber como diáconos, ancianos,
y pastores es, ¿cuál sería dentro de los términos del Señor Jesús? Instruir a otros, La dar, instrucción es una parte, dar ejemplo, eso también es otra parte. ser útiles. Es relacionarnos, o sea, si yo vengo apenas comenzó el culto y en cuanto termina el culto dice el pastor amén, me tengo que ir, cuando yo tengo que abrazar, saludar, escuchar, va más allá de lo que el miembro regular necesita. Muchos consideran que nuestras iglesias son frías porque tenemos mucha teología y pocas acciones de amor, de sacrificio, de entrega por el prójimo y por los hermanos. Y es algo que yo quiero llamar su atención. Y es algo que yo quiero que ustedes hoy evaluemos todos juntos porque necesitamos considerar esta verdad. Si no terminamos simplemente como en los tiempos del Señor Jesús, asumiendo deberes litúrgicos sin entender y comprender que a nosotros estamos con una labor de gobierno ante el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Mateo 27:6 dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Recuerdan que cuando Judas se le compró el secreto de dónde estaba el Señor Jesús para que lo entregara, los sacerdotes tomaron decisiones con el dinero del templo, pero cuando él lo devuelve, ellos dicen no, o sea, eso no es correcto. La razón, yo no quiero que veamos la parte soteriológica sobre Cristo, sino el deber de los ancianos o de los presbíteros dentro del gobierno de la iglesia para poder entender y comprender que estamos administrando para Dios. Y es algo que posiblemente nosotros no hemos considerado, porque el rol de los ancianos del Nuevo Testamento no difiere de lo que la Biblia ha dejado como enseñanza. Los principales sacerdotes en esa época actuaban como la policía del templo, por decirlo de alguna manera, como los administradores del templo, y estaban en la capacidad de poder arrestar, llevar a juicio, eh, aprobar o rechazar las conductas de las personas. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Ellos tenían la autoridad. Mateo 26:15 y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Están dentro de una parte económica administrativa. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahora, lo que yo quiero demostrar con estos textos es entender las labores funcionales de los ancianos, no que juzguemos el contexto soteriológico de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, pero ahí también tenían su labor administrativa y lo que hicieron fue disfrazar una acción con, con, mejor dicho, le vendieron al pueblo que somos tan buena gente que le vamos a comprar un cementerio a los extranjeros, cuando ellos mismos pusieron el dinero para un asesinato. No, yo entiendo, por eso el análisis teológico y soteriológico es correcto el que usted hace, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es
¿Por qué estaban ahí estos sacerdotes o estos ancianos? Pues por instrucción, porque estaban preparados, porque eran llamados, porque Exactamente. ¿Cuál es el problema de los ancianos de los tiempos del Señor Jesús? Que no conocían a Jesús. ¿Sí? es el mismo de hoy. No, pero yo le voy a decir algo que es interesante. Hoy en día pasa lo mismo. Tenemos pastores llamados pastores que pueden hacer como hicieron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 al 21. Se reúnen y dicen, vamos a arrestar o vamos a excomulgar a fulanito, a Pepito por tales y tales cosas. O vamos a contratar a alguien que nos diga los secretos de alguien. O vamos a hacer esto, ¿por qué razón? Pero lo que yo quiero que nosotros veamos con estos textos bíblicos es la función de los ancianos, no las acciones correctas o no correctas dentro de la teología de la soteriología. Sí, sí, señor, entendido. Esa es la parte que yo quiero que hagamos el análisis. No estamos haciendo un estudio bíblico para poder comprender o entender que, que si lo que estaban haciendo estos ancianos era correcto o no estaban correctos. Lo que yo quiero que nosotros veamos, cuál era la función de un anciano en el Sanedrín. Era administrar el dinero. Obviamente es como nosotros hacemos, voy a hacer un ejemplo, nosotros dentro de la iglesia decidimos comprar un computador y todos dijimos, listo, vamos a poner todos de algún dinero. Obviamente que el que tiene más pone más, pero el que puso 10,000 pesos es tan honroso como el que puso 300 o 500,000 pesos, porque pone de su corazón, pone de lo que tiene. Ahora, si tuviéramos dinero dentro de las arcas de la iglesia, nosotros decimos, venga, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacer una comida. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de tomar decisiones y todas en beneficio de la fe, del reino de Dios, y eso es lo que quiero que noten cuando vemos estos versículos. Sí, señor, entendido. Si nosotros vemos que alguien está obrando mal dentro de la iglesia, nosotros hace poco tomamos una decisión de miembros que no estaban dentro de la iglesia registrados, asistiendo, pues pasaron a ser miembros retirados. ¿Por qué razón? Porque nuestro libro de orden tiene algunas, una cosa es un miembro retirado y otra cosa es un miembro que no está en comunión en este momento. ¿No? Ay, yo no me acuerdo Sí, cómo dice la, yo creo que los dejamos. señor. Creo que se quedó como en unos No, está inactivos, ¿no? como inactivo, listo, sí, como inactivo. Voy a hacerles un ejemplo. Nuestro hermano John Castillo y nuestra hermana Patricia, la esposa. ¿Por qué son inactivos? Porque ellos están en otra ciudad y no están con nosotros en este momento. Pero es una labor de los ancianos, de los pastores de la iglesia. A eso es a lo que yo estoy diciendo. O sea, que hagamos bien o que hagamos mal es nuestro deber bajo la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que nosotros consideremos, porque no es algo nuevo. O sea, cuando nosotros estamos, ¿por qué miren, Juan David es miembro de la iglesia, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, pero él no es miembro del consistorio. ¿Quiénes son miembros del consistorio? Aquellos que son influyentes, que tienen la autoridad, que representan el gobierno de la iglesia, y estos son los ancianos. Y es lo que yo quiero demostrarles. ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien está viendo fútbol? Aló. Entonces, en el periodo posexílico y en el Nuevo Testamento, los ancianos eran las cabezas de familia, las más influyentes que representaban la nobleza secular. ¿Por qué? Por su preparación en todos los rubros que nosotros estamos diciendo, la parte económica, sociopolítica, religiosa, porque para esto se preparaba. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento.
y cada uno de ellos son llamados ancianos y conformaban algo que se llamaban el Sanedrín o los principales del pueblo. Ya cité algunos: José de Arimatea, como un anciano rico y noble, igual que Nicodemo, igual que otros que se cita en la ¿Y qué era él? historia, ¿A qué y hora la era? mayoría pertenecían a esta nobleza porque solo los nobles tenían la capacidad económica de hacer que sus hijos se instruyeran, se capacitaran y que tuvieran la actitud adecuada. Ustedes saben que siempre la nobleza, no importa en el contexto social que hablemos, siempre es la que demuestra mayor comportamiento, mayor educación, a no ser que sufran de algún tipo de enfermedad. Nosotros tenemos que evidenciarlo a través de la escritura, que nos muestra que los principales sacerdotes, unos de ellos eran llamados los saduceos, otros eran los fariseos, pero eran como partidos sociopolíticos, pero que ellos gobernaban en favor del pueblo, o ese era su llamado. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. O sea, lo que ha dicho ya no lo ha ido aclarando de a poquito. Yo quiero que notemos algo que es interesante y ojalá puedan responderme. La pregunta es la siguiente: cuando hablamos de fe, ¿hablamos de política? ¿Qué piensan Sí, creo que ustedes? sí. Yo creo que sí. Tenemos que estar. Yo pienso que el reino de Dios también tiene que saber de política. Hello, Sí, Aló. Diosito, señor. cuando hablamos de fe, ¿hablamos de política? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Diácono Yo Mario, creo que sí. También, sí, señor. También. Sí, ¿qué opinan señor. Sí, señor. ustedes? Sí, pues sí, yo creo que sí, claro. Los ancianos eran, el Sanedrín Cuando estaba hablamos de fe, compuesto por, ¿hablamos de política? sí, señor. Si me están escuchando, pongan con una manito si no Sí. pueden abrir sus audios. Pastor, nosotros lo escuchamos. ¿Usted nos Es que escucha a por alguna nosotros? razón no los escucho. Sí, señor, nosotros sí lo escuchamos. Pero lo que yo quiero que Nos- sepamos es algo que Nosotros lo normalmente escuchamos. a Sí, nosotros lo nos estamos han vendido la escuchando. idea, es que si hablamos de fe, eso no nos compite hablar de política. Pero ¿qué es la política? La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones o de gobierno o de traer orden Claro que al sí, grupo de señor. personas que se va a gobernar. Por eso que cuando hablamos de fe tenemos que hablar de política, y cuando hablamos de política tenemos que hablar de fe. No importa en el estamento de la sociedad que estemos hablando, sea el hogar, sea la iglesia o sea el Estado. En el orden de Dios, su gobierno ha dado órdenes en el hogar, poniendo a los padres a gobernar. Dios ha dado orden a su pueblo para ser gobernado por ancianos dentro de la iglesia. Y hoy vemos orden en la iglesia porque es gobernada por ancianos. Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de fe, y cuando hablamos de fe, hablamos de política. ¿Por qué razón? Porque en la casa se gobierna con la palabra de Dios. Y en la iglesia, ¿con qué se gobierna? Con la palabra de Dios. Y nuestra vida secular debe estar gobernada por la palabra de Dios. Lo que quiere decir que nuestras tomas de decisiones tienen que traer orden a la vida. Solo en la iglesia se puede hacer valer la voluntad de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Mientras que en la sociedad nuestros presidentes pueden aprobar la eutanasia, el aborto, la pedofilia, en la iglesia tomamos
decisiones para traer orden conforme a la palabra de Dios. Y algo que es interesante que tenemos que considerar, se decide y afecta al pueblo todas nuestras decisiones. Por eso nuestras posturas eclesiológicas frente a los partidos que gobiernan en el Estado tienen que estar relacionados también con la escritura. Nosotros no somos apolíticos, porque si dijéramos que somos apolíticos, entonces estamos diciendo que no tomamos decisiones en ninguna esfera del ser humano. Y cuando hablamos de fe, hablamos de religión. Y la religión verdadera, a su vez, habla de una política verdadera en todas las esferas del ser humano. Entonces, esto es muy importante porque no vaya a ser que suba a la candidatura de una iglesia un apreciado hermano temeroso de Dios que tenga postulados en contra de los principios absolutos de la voluntad de Dios, con relación a la riqueza, con relación a la moralidad, con relación a la liturgia, con relación a la vida del creyente. Y es algo que yo quiero llamar su atención, porque a medida que nuestra iglesia va creciendo, nosotros tenemos que considerar y examinar muy bien. Hoy yo los examino a Andrés, a Mario, a Juan David, para que ver cuáles son sus posturas. Lo que quiere decir, ¿por qué? Porque esto afectará a la iglesia, afectará sus hogares y afectará la sociedad. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Eso espero. En conclusión, podemos decir que los ancianos eran mayormente miembros de los partidos saduceos y conformaban un solo bloque. Con ellos el concilio o el Sanedrín, ellos deberían cumplir un rol de gobierno y administración de justicia, lo cual era a su vez la esencia de la función del Sanedrín. Debemos señalar que en el Nuevo Testamento menciona con nombre propio a dos miembros del Sanedrín como discípulos de Jesús. Uno era anciano del partido saduceo, José de Arimatea, y el otro era del partido fariseo, Nicodemo. ¿Ustedes sabían esto? Sí, señor. Y ellos posteriormente serían miembros de la iglesia y serían ancianos posiblemente dentro de sus iglesias. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase con un fuerte deseo de poder escucharlos y mirar qué podemos compartir y que sí hemos entendido. Las citas no eran para probar si los saduceos o los fariseos estaban obrando bien, si Judas hizo bien o no fue o no lo hizo bien, sino estamos viendo que todos ellos tenían funciones y roles de gobierno porque Dios gobierna a través de ellos. Y nosotros, para no caer en el error de saduceos o fariseos, tenemos que entender y comprender algo que es importante, mis amados hermanos, y es entender y comprender que lo hacemos con la palabra de Dios en favor de la gloria de Dios y no en favor de nuestra dignidad, ni para conseguir prebendas, honra o algo parecido. Yo quisiera que nosotros consideremos nuestro deseo de servir al Señor y examinemos bien, porque si es que queremos servir por poder, por dignidad, por un lugarcito, pues la iglesia no es el lugar para eso. Aquí estamos como servidores. Estamos para servir y no para ser servidos, estar para instruirnos, para cuidar la palabra de Dios, para cuidar la iglesia y la predicación. Entonces, vamos a terminar en oración. ¿Les parece? Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos has dado con estos candidatos. Ponemos el deseo de nuestro hermano Andrés, de nuestro hermano Mario, aún el deseo que habrá en la vida de Juan David,
para poder servirte, Señor, que tú les guardes, les cuides, para que seas tú, Señor, quien esté obrando en sus corazones, para que tu reino sea extendido, para que busquemos, Señor, engrandecer tu gloria y para bendecir la iglesia, siendo siervos útiles. Gracias, Padre, por la palabra de hoy y por la enseñanza de hoy, que quede en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Chao, Nos pastor. vemos Gracias. mañana, Dios mediante, ¿les parece? Bendiciones, diácono.